La única forma de parar odio es con amor, con perdón. La iglesia es la plataforma para que tu vida, mi vida, sea transformada y tú y yo podamos vivir de una manera diferente. La gente pueda ver que hay una manera diferente de vivir y hay transformación a través del poder y la autoridad de Dios. Da un aplauso al Señor. Vamos a hacer nuestra declaración de fe, creyéndola con todo nuestro corazón. Repitan conmigo. ¿Están listos? Amén. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Para mí es un honor compartir con ustedes esta tarde. Pueden creer que ya vamos a entrar en octubre. Qué bendición el cambio de clima, ¿verdad? Ya se puede caminar, se puede hacer más actividades afuera. Y bueno, el título de este mensaje es Donde todo lo mejor sucede. Y ustedes saben que la semana pasada, la semana antepasada también, el pastor Luis ha estado compartiendo un mensaje acerca de la intervención divina. Y está relacionado a la intervención divina y espero sigan conmigo lo que quiero compartir esta tarde. Si tú estás conectado con nosotros en Facebook, YouTube, te damos la bienvenida. Interactúa con nosotros en línea, puedes mandar comentarios y nos gustaría conocerte y saber de dónde nos estás viendo. Y bueno, vamos a entrar en este tema y caminen conmigo. Yo creo que la segunda más grande intervención de Dios aquí en la tierra es su iglesia. Y es una oportunidad para ti y para mí poder ser parte de lo que Dios quiere hacer. Y tenemos que entender realmente qué es lo que Dios quiere hacer para poder ser parte de lo que Él quiere que nosotros hagamos con Él. Y yo quiero compartirlo desde el punto de vista, la intervención de Dios es la plataforma donde las cosas suceden, donde sucede lo que tú y yo no podemos hacer. Pero hay algo que tiene que suceder, hacer lo que tú y yo podemos hacer para que Dios haga lo que tú y yo no podemos hacer. Él es el Dios de lo imposible y para Él nada, todo es posible, para Él nada es imposible. Amén. Mi pasión desde que conocí yo al Señor ya hace muchos años, siempre ha sido la iglesia. Me encanta la iglesia porque es una de las causas más increíbles que hay porque funciona. Y ciertamente, irónicamente, también yo he sido lastimado en la iglesia. He tenido experiencias con líderes que lamentablemente no caminaban en integridad, tenían una agenda, distorsionaron el mensaje de Dios, devaluaron el mensaje de Dios, a lo mejor manipularon, controlaron. Pero estoy convencido que todo eso vino directamente del hombre y no de Dios. Y estoy convencido que todo lo que sucede en la iglesia que es bueno proviene de Dios directamente, porque es parte de su plan. Y yo soy testigo desde que yo conocí al Señor cuando tenía 11 años. Las mejores cosas de mi vida siempre pasaron cuando yo era parte de la iglesia. Y las peores cosas de mi vida siempre pasaron en mi vida cuando la iglesia no era parte de mi vida. De verdad. Y esa ha sido mi vida. Pero vamos a ver qué es lo que es la iglesia. E igual que el matrimonio, la iglesia, fueron las dos ideas que vinieron directamente del corazón de Dios. Y son las dos instituciones más atacadas por parte del adversario. Y ciertamente nosotros como seres humanos hemos hecho mucho daño en el nombre de la iglesia. Pablo mismo dice en Filipenses 1:15, dice, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos o rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Fíjense, desde el inicio de la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, ya había situaciones negativas, ya había gente lastimada, ya había gente que hacía lo que Dios había dicho que hiciéramos con motivaciones equivocadas. Y si tú lo ves a través de la historia, ves a mí me fascina la historia, la Edad Media, la época de oscurantismo, le dicen, la iglesia cometió muchos crímenes. En la época de la Reforma,
En la época moderna también hemos visto que la iglesia ha cometido muchos errores. Siempre ha habido escándalos, ha habido estragos y pareciera que hay más daño que beneficio de parte de la iglesia, pero eso es la mano del hombre involucrada en la iglesia. Eso es cuando el hombre toma lo que Dios quiere hacer con la iglesia y lo hace a la manera de sus propios intereses. Pero Dios quiere hacer algo hermoso a través de la iglesia. Y nos vamos a enfocar en la otra parte que dice Pablo, pero otros lo hacen con intenciones puras. Y hay un problema constante que está pasando hoy en la sociedad y me ha tocado verlo mucho. He visto familias que son creyentes que están en crisis relacionales, en crisis financieras, divorcios, separaciones, es por todos lados. Y la gente también que no es creyente le sucede lo mismo. Pero yo me preguntaba, ¿por qué a la gente creyente le pasa todas esas cosas? Y es algo constante. Y no porque yo juzgue a estas personas que son creyentes y están pasando por una crisis o por una situación matrimonial o un conflicto con los hijos, porque cada uno de nosotros podemos estar en esa posición, ¿estás de acuerdo? Pero yo me preguntaba y estaba yo de verdad diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Porque realmente si tú lo ves desde este punto de vista, la familia es el centro de toda la sociedad. Si hay familias heridas, quebrantadas, va a haber gobiernos, negocios quebrantados. O sea, la familia siempre, el daño que hacemos nosotros como seres humanos viene porque hay un antecedente de un hogar desintegrado. Y muchas de esas personas conocieron el Evangelio, conocieron el mensaje de Dios, conocen la Biblia, están familiarizados con los servicios religiosos, pero no se ve qué es lo que está sucediendo. Y yo creo que en parte todo esto es que hay una corriente de individualismo y de secularismo en la vida de la gente. Hay una tendencia de vivir independientes, de hacer las cosas a nuestra manera, de poner los términos, de decir sí pero no. Voy pero a medias. Tú no tienes que decirme, tú no tienes, ¿por qué voy a rendir cuentas? ¿Por qué voy a tener yo que ser parte de algo? ¿Por qué tengo yo que llegar a las 8? ¿Por qué tengo que hacer? No entienden el concepto de la iglesia. Y lo mismo con el secularismo es porque ponen las cosas de Dios en el mismo nivel que las cosas humanas. Es como ir al cine, vas al servicio. O vas a un partido de fútbol, nada malo con el partido de fútbol, nada malo con el cine o el entretenimiento. Pero la iglesia de Cristo, el reino de Dios, sobrepasa todo y es la base fundamental para que tú y yo podamos tener una vida próspera, una vida bendecida de parte de Él. Es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Dios no se deleita en que tú y yo suframos. Él no quiere que nuestras vidas sean un infierno aquí en la tierra. Ve todo lo que Él ha hecho a través de la Escritura. Y la más grande intervención, lo predicó el pastor Luis la semana pasada, fue Cristo que vino a morir por nosotros, que nos vino a comprar nuestra libertad, como dicen en Gálatas. Y vemos la agenda de Dios y la agenda del diablo. La agenda del diablo es matar, robar y destruir. La agenda de Dios es dar vida y vida en abundancia. Pero entonces, ¿qué está pasando? Yo no quiero que tú y yo perdamos esta gran oportunidad que tenemos. Cualquiera de nosotros podemos estar en esta situación. Fíjense lo que dice Hebreos 10, 23, 25. Lo parafraseé, dice: mantenernos firmes sin titubear, confiando en Dios, pensando en maneras de motivarnos a través de actos de amor y buenas acciones y no dejando de congregarnos. Y no dejar de congregarnos. Hay un énfasis en todo eso. No se trata de solo ir a la iglesia, sino de entender qué significa ser la iglesia. Y yo creo que ahí está el problema. Porque la gente se desanima porque no entiende el concepto de iglesia y no tiene idea de lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia. Pasa por acá. Y es triste porque tú puedes estar viniendo físicamente a la iglesia, pero corres el riesgo de no ser parte de la iglesia. Porque Dios quiere que tú seas la iglesia. Y la iglesia es la esperanza, es la plataforma que Dios ha diseñado para su intervención divina. Para que a través del perdón,
a través de la reconciliación, encontremos tú y yo transformación. La justicia social no viene del gobierno, no viene de las masas enojadas, ni de la venganza, ni del odio, porque no puedes parar odio con odio. La única forma de parar odio es con amor, con perdón. La iglesia es la plataforma para que tu vida, mi vida, sea transformada y tú y yo podamos vivir de una manera diferente. La gente pueda ver que hay una manera diferente de vivir. Y hay transformación a través del poder y la autoridad de Dios. Dale un aplauso al Señor. La iglesia no es solamente un edificio, una denominación, o venir los domingos, o estar metido en actividades, o un club social. Va más allá de todo eso. Y tenemos que entenderlo. Somos la continuación, eso es lo que tenemos que entender tú y yo. Somos la continuación del plan de su intervención divina de Dios aquí en la tierra. El libro de los Hechos no ha terminado de escribirse. Yo sé que lo han escuchado mucho, pero es verdad. Tú y yo somos parte del libro de los Hechos. El mover de Dios no se ha detenido. La revelación de Dios es mayor cada día porque las tinieblas están haciendo todo lo posible para ganar, para destruir, para robar. Pero el reino de Dios vino y nada puede parar al reino de Dios. Y tú y yo somos parte de eso. Detrás de todo problema hay una necesidad tremenda, una respuesta. Detrás de todo problema, la gente quiere encontrar solución justa y permanente. Es evidente lo que estamos viviendo hoy en día, mis hermanos. Estamos experimentando un deterioro político, económico, y lo estamos enfrentando en pequeña y en gran escala, dentro de nuestro hogar y fuera de nuestro hogar. ¿Y cómo queremos que nuestro entorno cambie si nuestro hogar no cambia? ¿Y cómo queremos que nuestro hogar cambie si yo no cambio? Dios nos está dando la solución. La iglesia de Cristo es la única que puede dar solución y esperanza. La plataforma de esperanza de la intervención divina de Dios sucede en la iglesia. Pero tú y yo tenemos que entender qué es la iglesia. Y es lo que voy a hablar hoy. Muchos de nosotros estamos familiarizados con 2 de Pedro 1, 3, 4. Y antes de leerla quiero decirte algo. En la primera, segunda epístola de Pedro es una carta a la Iglesia Universal de Cristo. Va dirigida a un grupo específico de personas que siguen a Dios. Las epístolas de Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, no fueron cartas personales solamente. Hay algunas cartas personales, pero eran dirigidas a líderes a veces de la iglesia. Pero en su mayoría eran cartas, comunicados, promesas, mensajes al grupo de creyentes que se reunían en un lugar específico y que estaban transformando las ciudades enteras. Y esto es lo que está pasando aquí. Esta es la plataforma de Dios, lo que está escribiendo Pedro. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Es una carta pastoral a la iglesia de Cristo. Esta carta no fue enviada a individuos que vivían en la comodidad de sus hogares, viviendo a su manera, sino a una comunidad, escuchen bien, a una comunidad activa de creyentes que estaba sufriendo fuera y dentro de la iglesia. Fuera porque había persecución y dentro porque había enseñanzas falsas que transquiversaban y distorsionaban lo que Dios quería enseñar. Pero todo esto que estamos leyendo, que dice aquí en 2 de Pedro 1, del 3 al 4, eso está para ti y para mí cuando estamos en la congregación de los santos. Cuando estamos en una iglesia local que representa la iglesia universal de Cristo Jesús. Y es cuando las cosas empiezan a pasar. Y la solución la puso muy clara Jesús. Y aquí es donde se pone mejor todo esto. Voy acá abajo para verlos más de cerca.
Pero Mateo 16, 18 y 19 dice, ahora te digo, esta es lo que dijo Jesús después de que Pedro había hecho su declaración que le fue revelada de parte de Dios cuando preguntó, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se levanta y dice, y Jesús le dijo, después de que él dijo que él era el Hijo del Dios viviente, le dice, ahora te digo, esto es Jesús diciéndole a Pedro, que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permites en la tierra será permitido en el cielo. O sea, esto es comida para el alma y para muchas semanas. Porque la cantidad de revelación que Jesús está diciendo, lo que significa la iglesia, lo que significa el proyecto de Dios, donde nos está invitando a ti y a mí a ser parte de, es grande y no puede pasar desapercibida, porque sería una lástima que tú y yo gastemos nuestro tiempo en la iglesia, nuestro esfuerzo, nuestros recursos y no entendamos lo que significa ser la iglesia de Cristo. Por eso la gente se desanima, porque no entienden el concepto. Y esto es revelación de Dios a través de Cristo Jesús. Y son tantas cosas que se pueden hablar al respecto. Pero cuando Jesús en este versículo utilizó la palabra iglesia, utilizó la palabra griega que era eclesia. ¿Y sabes por qué utilizó una palabra que era secular? Era una palabra súper familiar para los griegos y los romanos, porque él quería asegurarse de que entendiera la gente cuál era el proyecto de Dios y para qué, que es la iglesia. Porque explica con detalle la solución de Dios al problema más grande. Cristo Jesús vino a morir por nosotros, que esa fue la solución eterna, la solución única. Pero después de que Dios hizo lo imposible para que las cosas fueran posibles y tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Cristo, con Dios a través de Cristo, ahora hay algo más que hacer. Ahora viene la segunda expresión de Dios a través de la iglesia. Ahora somos tú y yo quienes representamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra para seguir haciendo la voluntad del Padre, para seguir trayendo transformación, para seguir trayendo esperanza, para seguir trayendo cambio. Eso nos debe de emocionar, porque eso es parte del encuentro divino de Dios y el hombre. Y era un término totalmente secular. Hay dos elementos que siempre se hablan en la Escritura y los judíos lo conocían muy bien, que era el templo, donde la presencia de Dios vivía. Ustedes lo han escuchado, el templo de Salomón, el templo que construyeron, el templo donde la presencia, el arca, todo estaba ahí. Y también estaba la sinagoga. La sinagoga era donde los judíos aprendían acerca de la ley, acerca de Dios, de sus mandamientos, tenían convivencia entre ellos. Pero cuando Jesús dijo mi iglesia, dijo mi eclesia, que era totalmente una organización secular. No dijo él mi sinagoga o mi templo, voy a construir mi sinagoga, voy a expandir mi sinagoga, voy a expandir mi templo. Él dijo mi iglesia. ¿Sí se dan cuenta? Mi eclesia. Y los griegos estaban muy familiarizados con esto porque era un término que ellos utilizaban cuando 2 o 3 o más ciudadanos se reunían en una asamblea, se reunían para tomar decisiones acerca del gobierno, acerca de la economía, acerca de escoger oficiales de Estado, acerca de tener guerra, de tener paz. Eran gente ciudadana de esa nación griega para tomar decisiones y para influir y cambiar la dinámica de su propio país. ¿Sí me escuchas bien? Y luego los romanos tomaron ese concepto todavía aún más profundo y lo llamaron algo como conventus civium, convento cívico, me imagino, romano, convento cívico romano. Y lo siguieron utilizando y le dieron la connotación de que cuando 2 o 3 ciudadanos romanos se reunían en cualquier parte del mundo, aún lejos de Roma, ellos tenían la autoridad, inmediatamente formaban un reflejo del imperio romano. Y la autoridad y el poder del emperador y de la nación romana estaba en ellos.
y podían actuar con autoridad y con poder porque un imperio los respaldaba. ¿Se dan cuenta por qué Jesús utilizó la palabra iglesia? Para que tú y yo podamos entender que no solamente somos un edificio religioso con ideas raras y extremistas que critica y juzga a la gente. Ese no es el concepto. O un lugar donde tú vienes para sentirte mejor que los demás. Ese no es el concepto. El concepto es la plataforma de Dios, de la intervención divina de Dios, colaborando con el hombre, tú y yo, su iglesia, para expandir su reino y traer transformación y gobernar lo que el mundo no puede gobernar. ¿Sí te das cuenta? Entonces no podemos quedarnos callados, no podemos estar silenciados, no podemos estar en nuestras cuatro paredes, porque Dios nos ha llamado a ser iglesia, a gobernar sobre principados, sobre potestades, sobre huestes que gobiernan este mundo. Es profundo lo que nos está dando Dios. Esto es una oportunidad para ti y para mí. El impacto no nada más es en el gobierno, el impacto es en nuestras familias. No somos simpatizantes de Dios. Ahorita se va a poner mejor porque yo me quedé impactado con algunas cosas aquí, quiero seguir compartiendo. Es una agencia que gobierna y transforma a su alrededor 24 días, 7 horas a la semana. 24 horas, 7 días a la semana. A través de la autoridad y el poder de Cristo. Cristo es la manifestación de Dios en nosotros. Escúchame bien. Cristo es la manifestación de Dios en nosotros y nosotros somos la expresión de Cristo en la tierra, la iglesia. Somos la expresión de Cristo en la tierra. Es el único recurso disponible y necesario para dar frente a lo que ha de venir. Iglesia. Para enfrentar crisis, para enfrentar enfermedad, crimen, confusión, oposición, necesidad, persecución. Iglesia. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, mi poder y mi autoridad estará en ellos. ¿Tú te das cuenta? Entonces imagínate cuando tú te reúnes con alguien y empiezan a orar o vas a las reuniones de oración y empieza a cabecear o te da flojera. Quiere decir que no hemos captado la capacidad de nuestras vidas a través del poder y la autoridad de Dios. Cuando tú tomas a tus hijos y empiezas a crear iglesia en tu casa, no nada más es para aburrirlos con un devocional. Es para que la expresión de Dios se manifieste en tu vida y en la vida de los tuyos. Yo lo he vivido con niños de 6, 7 años, 4 años, 5 años. No se lo atribuyo a mi capacidad. Pues son los hijos del pastor. No. Porque también soy humano. Pero he visto el fruto en la vida de mis hijos. ¿Sabes a qué juegan? A hacer iglesia. ¿Tú crees que yo los obligo? Bueno, sí los obligo a venir, pero no tienen otra opción, no los puedo dejar en mi casa. Pero ellos quieren venir, les gusta venir, les gusta servir, quieren servir, todavía no sirven, ¿verdad? Pero les quieren servir. Mi hija la otra vez se apuntó en el equipo de desmontaje, ahí estaba en la fila, tiene 10 años. Y fue con mi esposa y le digo, asegúrate que papi sabe que me anoté en el equipo de desmontaje. O sea, ¿te das cuenta de esas cosas? La iglesia del libro de los Hechos trascendió, conquistó a un imperio opresivo que era el imperio romano, que no tenía muchos valores ni virtudes morales que digamos, porque más que increíble el imperio romano era terrible, ¿estás de acuerdo? Y también sobrevivió la iglesia de Cristo, la persecución de la religión judía que de noche y de día los perseguía. Y aunado a eso las falsas enseñanzas de mucha gente que traía su propia agenda y se infiltraba en la iglesia y distorsionaba todo el mensaje. Pero entre más los oprimían, entre más los perseguían, entre más trataban de confundirlos, la iglesia de Cristo, iglesia, más se expandía y más crecía. Nada pudo parar el reino de Dios, el plan de Dios, la agenda de Dios a través de la iglesia. Y algo que podemos ver en la iglesia, en la primera iglesia, la iglesia primitiva, es que los miembros eran devotos a las enseñanzas de sus líderes. Tenían visión y corrían juntos con esa visión. Número 2, había prosperidad individual y corporativa, la bendición de Dios.
No es comunismo ni socialismo. Porque dicen, vendían sus cosas y tenían todos y nadie tenía necesidad. Se beneficiaban de las riquezas de otros. No dice todos eran pobres para mostrar su humildad y tenían necesidad. ¿Se dan cuenta? La bendición de Dios se derramaba en gente y nadie tenía necesidad porque veían las necesidades de unos por otros. Porque había prosperidad, porque estaba la bendición de Dios. Diario se agregaban más personas a la causa, crecimiento exponencial. Cada rato se agregaba más gente, constante expansión y favor con las autoridades. Aunque muchas autoridades estaban en contra de ellos, nunca pudieron hacer nada en contra de este movimiento. Si te das cuenta, pensándolo desde el punto de vista romano, judío, ya matamos a su líder, Jesús de Nazaret. Y acabó el movimiento. Al contrario, el líder resucitó y nada lo pudo parar. ¿Te das cuenta? Y tú y yo somos parte de ese movimiento. Wow. Señales y milagros en la arena pública. Intervención divina de forma constante. Velo en el libro de los Hechos del capítulo 2 al 5. La capacidad de influir se ha expandido. La iglesia regresó a casa. Ciertamente dicen que el 40% de la gente regresó, a ver si lo digo bien, disminuyó el 40% de la gente en asistencia con lo del virus. Sí, eso es correcto, ¿verdad? Eso lo escuché en una clase con alguien que lo comentó. El 40% solamente de la gente ha regresado a la iglesia. El virus fue algo terrible porque nos afectó la esencia de la iglesia, ¿verdad? La convivencia, las actividades, el invitar gente y todo. Pero dos cosas pasaron. La capacidad que Dios hizo a través de todo esto. La oportunidad, la capacidad de la iglesia de poder ahora traer este mensaje a gente que está en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, hasta en el continente europeo. He escuchado gente que dice, ahora mi familia ya escucha el mensaje. Ahora mi familia se conecta a las reuniones de oración. Me deleita alguien, teníamos una invitada especial en el grupo de oración y su mamá estaba echándole porras. Dice, hijita linda, te amo. La mamá, no sé dónde está ella, viéndola a su hija en la reunión de oración. O sea, la capacidad de influencia que hemos podido tener por todo esto. La otra es que gracias a este virus, tú y yo tuvimos que regresar a nuestros hogares y llevar a Dios a nuestros hogares. Espero que lo estés haciendo. Si no, te estás chamaqueando tú solito. Porque Dios quiere que regreses con tu familia y con Dios a la iglesia para hacer lo que Él quiere hacer en estos tiempos. ¿Sí me explico? ¿Sí están conmigo? Y hay tres cosas que quiero compartirles. Tres cosas que encontré en el libro de los Hechos tan increíbles y espero poder comunicárselas como yo lo recibí. Número uno, asumir responsabilidad, responder a Dios. Este versículo me encanta porque las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos quienes habían crucificado al Mesías, quienes habían juzgado injustamente al mejor ser humano, Dios de todo el universo. Y dijeron, ¿qué hacemos ahora? Asumieron responsabilidad de sus actos y preguntaron, ¿cómo podemos reivindicar? ¿O qué podemos hacer después de este gran error? Y de lo que tú estás diciendo, Pedro, acerca de quién es ese hombre que crucificamos. Y Pedro les contesta, cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Dios ya hizo todo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? El libro de los Hechos se sigue escribiendo y tú puedes ser parte de él. Dios se manifiesta a través de Cristo a este mundo y ahora Cristo se quiere manifestar a través de nosotros a este mundo con el Espíritu Santo viviendo en nosotros. La otra cosa que ellos hicieron y que tú y yo necesitamos ser testigos. Una de las primeras cosas que Jesús les dijo antes de lanzar su proyecto, su final proyecto, la iglesia, les dice, pero recibirán poder, fíjense, poder,
cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, repitan conmigo, mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y cuando yo veo la palabra testigo, veo dos palabras también, pues es recibir y dar, porque ellos recibieron el poder del Espíritu Santo para poder dar ese mensaje, para poder dar lo que la gente no podía recibir de otro lugar, sino solamente de Dios a través de su iglesia. Siendo testigos, experimentando lo que significa el reino de Dios de forma práctica y personal en nuestras vidas. Ser testigos es cuando validas lo que está delante de ti y afirmas que es verdad lo que pasó, y estás dispuesto o dispuesta a aceptar cualquier riesgo para defender la verdad, porque tú sabes que es verdad lo que Dios dice en su palabra y lo que ha hecho, porque lo ha hecho en tu vida o en la vida de los tuyos. Ser testigo es cuando te involucras en algo que implica riesgos incalculables y cuando estás dispuesto a dar referencia de todo. No puedes ser testigo si no has hecho nada o si no estás dispuesto a hacer algo radical. Es donde te comprometes a recibir de Dios y de los demás, escúchame bien, y al mismo tiempo dar a Dios y a los demás porque sabes que funciona y porque así debe de ser. Recibes instrucción, recibes dirección, recibes principios, corrección, protección, provisión y respondes con tus recursos, tu tiempo, tu energía, porque eres testigo. Si tú estás solamente viendo estos servicios, no quiero traer condenación a ti, es una exhortación, pero si tú no estás dando ni tu tiempo, ni tus recursos, ni tu energía para el proyecto maestro de Dios de transformación que se llama Iglesia, te estás tomando el pelo tú solo, tú sola. El involucramiento en nuestras vidas es esencial para nosotros y para la gente que se está perdiendo todos los días y que necesitan una respuesta y necesitan saber que hay otro tipo de manera de vivir, de que hay esperanza, de que esta vida no tiene que estar llena de dolor y de injusticia. Hoy las nuevas generaciones están peleando por justicia social. Eso es lo único que va a traer la justicia social, el mensaje de Cristo, el mensaje de perdón de Cristo, el mensaje de reconciliación de Cristo. Eso es lo único que va a traer transformación. Y el número 3 es estar juntos. Este es un concepto radical, es promover la unidad. En Hechos 2:1 dice, el día de Pentecostés, o sea, el día de intervención divina, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. No decía, pues cada quien estaba en diferente lugar y haciendo lo que querían, y de repente vino el Espíritu de Dios y a todos les dio el poder y se armó un pachangón. Estaban en un lugar específico, con específica gente, con un motivo y una visión específica. Y el poder de Dios se manifestó. Ellos no tuvieron que hacer nada en cuestión de extra, más que estar unidos. En Hechos 2:42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas. Nosotros como latinos somos buenos para eso. Lo tenemos todo para hacer iglesia, mis hermanos. Haz un pozole y haz iglesia. Pero ven a la iglesia y responde con lo que Dios te ha dado, dándolo. Otro punto aquí es que si tú criticas a la iglesia, te criticas a ti mismo, a ti misma. Si tú condenas la iglesia, te condenas a ti mismo, a ti misma. Si rechazas la iglesia, rechazas a Dios, porque es el plan maestro del corazón de Dios para que tú y yo podamos vivir de una manera diferente. Y cuidado, porque sin querer o querer, sin querer queriendo, como dice el Chavo del 8, te puedes estar oponiendo a Dios y a su plan maestro, y Dios nos libre de eso. Porque no quiero pelear contra Dios. ¿Tú quieres pelear contra Dios? Es tiempo de hacer su iglesia. Tú deberías de ser parte de la iglesia. ¿Y sabes qué lograron hacer? Cuando ellos
hicieron estas 3 cosas: responder a Dios, aceptar responsabilidad, ser testigos. ¿Y cuál es la tercera? Y unidad. Convirtieron las mesas en púlpitos, en lugares de oportunidad, en lugares de transformación, en lugares de reconciliación, en lugares de perdón, en lugares de esperanza, en lugares de emoción. Eso es la iglesia. Y esto no es para decirte qué tienes que hacer para alcanzar algo, hacerte sentir que has fallado. Todo esto es para animarte que respondas a esta oportunidad. Es una oportunidad que está delante de ti. Hay 2 tipos de personas en este mundo, los buenos y los malos. No, hay 2 tipos de personas en relación a la iglesia, que vienen a la iglesia. Están los que son espectadores, simpatizantes, animadores, se traen hasta su porra, hasta como si en el partido de fútbol, hasta trompeta traen porque son escandalosos, está bien. Pero el problema es este. Y lo vi de esta forma, no sé si fue una visión o fue un pensamiento, pero esto es lo que yo vi. Cuando tú llevas a una persona al aeropuerto, si te has fijado que es para allá van a cruzar a donde tú ya no puedes ir. Y está la línea y tú puedes caminar con esa persona en lo que están avanzando, pero va a llegar un punto donde tú ya no puedes ir con ellos. Ellos se van a un destino específico, pero tú te quedas en el mismo lugar. La persona que no se involucra y que no entiende el concepto de Cristo a través de iglesia es la persona que lleva gente al aeropuerto y cree que se fue a todos lados del mundo. Y es medio, a mí me deprime cuando llevo a mis papás de regreso a México, porque ya no están en el carro. Y me regreso y ellos se van a un lugar, ¿no? O también imagínate que llevas a alguien a unas vacaciones y pues ahí me platicas cómo te fue. Y tú ya ahí, en tu carro, ahí en el Metroplex, lloviendo y granizo y todo. La gente que no se involucra, que no es la iglesia, que solamente viene a la iglesia, es como la gente que acompaña en la fila para salir, a los que van a viajar, y va a llegar un punto donde ellos no pueden ir, pero las otras personas sí van a un destino. Tenemos que entender los tiempos de Dios. No se trata de solo cubrir mis necesidades para ser feliz o de demostrar a los demás que yo estoy bien y ellos están mal. Tenemos que ser como Daniel. Si tú te fijas en el capítulo 9 y 10 de Daniel, del libro de Daniel, la primera cosa que hizo Daniel fue asumir responsabilidad. Dijo: Dios, Dios le dio revelación porque él entendió los tiempos. Y Dios le contestó. Pero ¿sabes qué había en el corazón de Daniel? Él quería ser trascendente a Dios, no él mismo. Él quería impactar a Babilonia o a Siria, a los persas, a través del mensaje de Dios, y así lo hizo, haciendo lo mejor que estaba de su parte. Daniel era excelente en lo que él podía hacer, y Dios le dio gracia y le dio favor. Estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos donde no queda otra opción más que ser radicales, porque la presión externa, el desánimo, y la gente te va a decir: no hables, no digas, religión no se debe involucrar con el gobierno. Tú le puedes decir: no es cierto, porque Jesús dijo eclesia, y nosotros somos llamados a gobernar con la justicia de Dios sobre la injusticia humana. Nosotros somos el cambio, somos los agentes de transformación. ¿Y estás de acuerdo? Ponte de pie y te voy a decir esta palabra que Jesús le dijo en uno de los momentos más importantes en la vida de Pablo. Pablo era un fenómeno. Es una de las personas que más utilizó Dios para expandir su iglesia, eclesia, las epístolas. Un hombre muy inteligente, muy preparado, pero estaba haciendo todo equivocado y estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, y en una visión que lo dejó ciego por algunos días, entendió que lo que estaba haciendo estaba equivocado. Y fíjate lo que le dice Jesús: y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Esto no es para Pablo, es para ti y para mí. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios,
Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. ¿Te das cuenta del llamado que tú y yo tenemos? Y de la oportunidad que tú y yo tenemos. Eclesia es ser la iglesia, no nada más venir a la iglesia. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor, Dios Padre, ayúdanos, Padre, a seguir llevando adelante tu proyecto. Muchos derramaron sus vidas y siguen derramando sus vidas, su sangre, como mártires por este gran proyecto. Y nosotros tenemos la fortuna de estar aquí, en nuestros dos pies, hablando libremente acerca de lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Ayúdanos a tener un corazón humilde y sensible a los demás. Y que tu amor, Señor, sea manifestado a través de nuestras vidas a aquellos que necesitan conocer y experimentar tu amor. Ayúdanos a caminar como tú quieres que caminemos, para ser embajadores de reconciliación y para ver tu poder, donde ni el virus, ni el gobierno, ni las cosas que se opongan a tu mensaje podrán hacerlo, porque nosotros somos fieles, y que nuestras mesas se conviertan en púlpitos, en lugares de esperanza, y que podamos aprender a responder con nuestros recursos, con nuestra energía, con nuestro tiempo a ti, Señor, para expandir tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.